Bien. Entonces, les voy a mandar el primer link, ¿sí? Al chat. Quiero que lean bien la pregunta. En caso de que no entiendan la pregunta, la aclaramos. Y ahí vamos a ir respondiendo, ¿sí? Vamos con la primera. Perfecto. Bien. Ahí va la primera. Quiero que entren. Vos, Laura, solamente podés ver las... Ahí les voy a compartir. Quiero que entren a la pregunta y me digan si la pueden ver. Y ahí les comparto la pantalla. Sé si tiene imágenes, pero no las puedo ver si tiene imágenes. Tiene imágenes. Si no, bueno, entonces ahora les comparto la pantalla por si no las pueden ver. Ahí Ignacio dice que sí, que él las ve. Valentina, ¿Él las no, ve? él las ve. Sí, yo me metí también las Sí, yo veo. también. Ahora se ve la imagen. Bien. No se dejen influenciar por lo que ya está contestado. ¿Sí? Ustedes piensen. Y si no están seguros, pongan lo que ustedes piensen porque en base a eso vamos a ir viendo las dudas que tengan. ¿Las pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Laura, ahí piden, pasen el link de nuevo. Ahí lo vuelvo a pasar. Esperen que abro el... Esperen que no encuentro... No me sale nada. Ahí va de nuevo. Estaría bueno que no se vea lo que va contestando el resto, ¿cierto? Bueno, si quieren... Para no Ahí influenciar. está. Era por si no podían ver. Ahí está otra vez el link, es el mismo. Cuando todos terminen, pasamos a la siguiente. Está bueno. Les dejo de compartir. Ahí Valentina dice que no puede ver las imágenes. No puede ver la imagen. Bueno, por si... Tampoco. Por si no las Dicen pueden ciega, ver. Por si no pueden ver a Lo las dice imágenes. ciega. Son 4 imágenes. Pero Son bueno, 4 imágenes. sí, La primera y... está bien. Sí, se las pongo, por eso yo era Dale, sí, porque dale. para que no las vieran. Bueno, Listo, eso abro trabajen con en el otro. equipo. Ahí está. No, digo, Ahí va otra estaría vez. bueno que se vea una imagen y no lo que va contestando el resto para cada uno pensar realmente si lo va entendiendo. Bien, han votado 18, somos 20 y pico. Vi que habían 27 menos nosotras, habrían como 24, así que a ver si pueden llegar a contestar 2 más y ahí vamos poniendo, hacemos una puesta en común de lo que han respondido. Si no, vamos ahora con estas 18 respuestas. Fíjense, ustedes acuérdense que para los genuros tenían 3 clasificaciones, que son las que generalmente toman en esta cátedra, que es un halogenuro de alquilo, o sea, halogenuros de alquilo, arilo y vinilo. El último, los halogenuros de vinilo, tienen la característica de que la cadena carbonada tiene un doble enlace, como por ejemplo la opción 1 y la opción 4, que las han marcado. Quiero que miren esas estructuras. Hay un enlace carbono-carbono con un doble enlace. Y es más, si prestan atención, es exactamente la misma molécula, nada más que una molécula tiene la estructura en línea y la otra tiene la estructura semidesarrollada.
Esas estructuras se les llama halogenuros de vinilo, porque el vinilo tiene un doble enlace. O sea, ese cloruro que están viendo tanto en la posición 1 como en la 4 se llama cloruro de vinilo. ¿Sí? Saltemos a los otros dos entonces, que son dos anillos aromáticos. Sí, a Son ver, dos, Laura, perdón, son dos anillos. Laura, ahí en la opción 4 me parece que son metilos los que están unidos al doble Ah, enlace. sí, perdón. Sí, son metilos, son 3 metilos, Ujú. no son hidrógenos, perdón. Pero la estructura es similar. ¿Sí? Tiene el doble enlace, carbono-carbono. Entonces siempre esas estructuras se les llama como halogenuros de vinilo. Claro, Las otras eso dos iba a decir. A la hora de clasificarlo, serían los dos, serían halogenuros de vinilo, eso es verdad, de vinilo. de vinilo. Vamos a las otras dos, que quedó la Pero opción el 3, nombre. que no quedó, ¿lo entendieron a eso? Es el mismo ejemplo que está en los apuntes de halogenuros, exacto. Es el mismo ejemplo. Son los dos mismos ejemplos que estaban. Hay muchas cosas que están de los apuntes. Entonces, si no lo han entendido, ahora es el momento de sacarse la duda. Después las otras opciones que quedaban, que son la 2 y la 3. La 3, perfecto, que ninguno la marcó, porque ese tipo de halogenuro tiene otro nombre. Fíjense que es un anillo aromático donde en lugar de tener 6 carbonos en el anillo, tienen 5 carbonos y un nitrógeno. Y un halógeno sustituyendo a uno de los átomos de hidrógeno. Entonces, para este caso, la respuesta correcta es la opción 2. ¿Sí? Ese que está ahí es un halogenuro de alquilo. ¿Por qué? Porque hay un anillo, ese anillo no es aromático. ¿Han visto? Sí, las reglas de la aromaticidad, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí, Bien. Entonces, ese anillo no vendría siendo uno de los anillos que respeta la regla de Hahn, no me acuerdo cómo se llamaba, la regla de aromaticidad de Hooke. Entonces, esa sería la única estructura que... No, tiene otro nombre. Sí, dije Hooke, pero Hückel, ¿cómo es Hückel? Hückel. ¿Cómo era? Sí, Hückel. Hückel. ¿Sí? Entonces, en este caso, para esta pregunta, la respuesta correcta era la opción 2. ¿Sí? Ese anillo que tiene 5 carbonos, 2 dobles enlaces y un flúor como sustituyente, es un halogenuro de alquilo. Los más fáciles, los halogenuros de alquilo más fáciles son las cadenas lineales que tienen solamente halógenos. Esos son los que ustedes han visto más. Bien. Hay Vamos una a la pregunta próxima. en el chat. En el ¿Qué chat dice? preguntan, ¿el carbono enlazado al flúor se considera alílico? Sí, muy bien, perfecto. Ajá. Sí. ¿Se acuerdan que era un radical alílico? Es el que es un propeno, pero el halógeno no está unido a los carbonos del doble enlace, sino al carbono siguiente. Es muy bien, sí. Por los dos lados alílico, digamos. Uh-huh. Bien, vamos a la otra. Ahí les debería permitir, que ya hay uno que la respondió. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos es un halogenuro de arilo? Me parece. Bueno, ahí ya llevamos 16. En estas ya no hay duda, ¿sí? La única que podrían haber llegado a confundirse es con la opción 2, ¿sí? Que ese se clasificaría como un halogenuro de alquilo, porque el cloro está enlazado a un átomo de
carbono que sale de la cadena, ¿sí? Podría haber sido un error que han tenido, pero bueno, está muy bien. La opción 1 era la correcta. En este caso, el halogenuro de alquilo, el único halogenuro de alquilo que había en las estructuras era la opción 1. Fíjense que la opción 3 y 4, esos dos estructuras que están ahí son halogenuros de alquilo, ¿sí? Es una cadena lineal de 3 carbonos con un cloro enlazado, y la otra es un anillo, ¿sí? De 6 átomos de carbono, ¿sí? Que no tiene dobles enlaces, pero sigue siendo un halogenuro de alquilo. Perfecto. Con esto es como lo básico de lo básico, ¿sí? Es para que ustedes vean que halogenuros tienen clasificaciones, y estas clasificaciones también tienen propiedades. Los halogenuros de alquilo, ¿sí? Tienen una cierta cantidad de reacciones que sufren, y los de arilo también, que son diferentes, son completamente diferentes. Generalmente todo lo que es halogenuros de arilo, vemos sustitución electrofílica aromática, y los halogenuros de alquilo son los que van a experimentar todas las reacciones de sustitución y eliminación que han estado viendo, que entran en este parcial. Bien, esto era fácil. Ahora vamos, ahí les mando la otra. Les dejo de compartir pantalla un segundo. Vamos con la otra. La idea de esto es que si ustedes hay algo que no entiendan a medida que avancen las preguntas, escriban ahí en el chat la duda, ¿sí? De esa manera poder ir descartando dudas para que el martes les vaya excelente en la prueba. Bien, ahí va el segundo. Y ahí les comparto otra vez pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí. Esta también es bastante fácil. Uh-huh. Bien. Cualquier duda también que les surja sobre la pregunta, escríbanlo, ¿sí? Así les vamos contestando. Bien, vamos 17. Uh-huh. Bien, ahí van 20 más o menos, así que quiero que alguno me escriba en el chat si sabe cuál es la diferencia entre dialuro geminal y dialuro vecinal. Empecemos por ahí, a ver si hay alguno que se acuerde. Puede ser que... Ah, ya lo escribieron en el chat. A ver, ahí los leo. Bien, geminal es en el mismo carbono. ¿Y el vecinal? Bien. Exacto, en carbonos adyacentes, y el di significa que hay dos. Di. En la opción 4 que dice tetraaluro, significaría que hay 4,
¿sí? Se usan los mismos prefijos que para cantidad de sustituyentes. Di, ti, teta, tetra, ¿sí? Penta si hay 5. Entonces, en este caso, dialuro quiere decir que hay dos halógenos que pueden estar o en el mismo átomo de carbono o en átomos de carbono adyacentes, vecinos, por eso es vecinal. Bien, ahora quiero que vayamos a la reacción. Dice, adición de un mol de halógeno a un alqueno. Esta reacción es una de las reacciones de las primeras que vieron, ¿sí? Para formación de halogenuro, y es una de las reacciones que tienen que siempre tener en mente porque suele aparecer, porque es una reacción fácil, que deberían saber qué da. Entonces es una reacción que puede llegar a aparecer en el parcial o puede llegar a aparecer en el global de medio término. Para este caso, les quiero decir, ¿sí? Hay un 35% que han puesto que el producto es un halogenuro de alquenilo, y quiero que esos, si hay alguno de esos que respondieron a halogenuro de alquenilo, quiero que me digan por qué piensan que la adición de un mol de halógeno a un alqueno da un halogenuro de alquenilo. O lo pusieron por descarte, digan no, no importa. ¿No? ¿No hay ningún valiente? Bueno, en este caso, sí, para esta reacción, que es una de las más básicas, sáquense la duda los que respondieron, no respondieron mal. En la adición de un mol de halógeno a un alqueno, siempre, pero siempre, el producto de esa reacción va a ser un dialuro vecinal, ¿sí? Por una cuestión de, que lo han visto, que está en las filminas, de cómo está concertada la reacción. ¿Sí? La tenían antes con una animación, no sé si la animación sigue estando en la presentación, si no, la respuesta correcta en esta pregunta es, el producto de esta reacción es un dialuro vecinal. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Si no podemos, si no abro la teoría y podemos volver a verla, la reacción, si quieren. Si quieren, Sí, si no, aprovechen, como dice Laura, a sacarse las dudas, no se queden con las dudas. Aprovechemos que no, a exprimir lo más posible este momento. bien, por descarte. Bueno, ya ahora, anótenlo por ahí, ya saben, siempre que vean un mol de halógeno, puede ser cualquier halógeno, ¿sí? Cloro, bromo, generalmente se da con cloro y con bromo. ¿En qué caso se daría un dialuro geminal? Por ejemplo, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos ante un alquino, hay un ejercicio, lo hidrohalogenamos, ¿sí? Va a entrar un hidrógeno de un halógeno encargando un doble enlace. Volvemos a hidrohalogenar, el siguiente halógeno va a entrar nuevamente en el mismo carbono que tiene el halógeno. Y ahí vamos a estar ante un dialuro geminal. ¿Se entiende? Si no, activo el pizarrón. Digan cualquier cosa y hacemos los dos tipos de ejemplos, no hay problema. Y no sé si habían puesto otra cosa. No es catalizador, es simplemente el alqueno o el alquino con el halogenuro de hidrógeno. Bueno, me dan 2 minutos que ordeno todo y tengo que hacer toda una movida. Si quieren vamos con la siguiente y volvemos, volvemos. Mientras armo el escenario. No hay problema. Bien. Estas cosas váyanlas anotando por las dudas de que después les sea más fácil buscarlas.
Sí, ahora que se las explique Daniela ahí en el pizarrón, vayan anotándolo porque puede ser una manera para que ustedes pues vayan recordando reacciones para el integrador. Bien, ahí les paso el tercer link mientras la Dani pone en Sí. uso el pizarrón. Ahí como comentario, la opción esa de que el producto era un halogenuro de alquenilo, como se trata de una reacción de adición, el doble enlace desaparece. Es decir, que no podría seguir conservando el doble enlace una vez que se adicionó halógeno o cualquier otra molécula. En ese caso, por ejemplo, como les explicó recién Daniela, en un alquino, ¿sí? Si tuvieran un alquino y hicieran la adición de un molde de halógeno, podrían llegar al tener un dihaluro de alquenilo, porque quedaría un doble enlace con un átomo de halógeno unido a cada uno de los carbones que tenía el triple enlace. ¿Sí? Bueno, ahí les mandé la otra. Esto ya es de reacciones, ¿sí? Esta pregunta es de reacción de sustitución. Así que piensen en eso, piensen en halogenuros alquilos y en las reacciones que experimentan de sustitución. Acá pueden llegar a surgir dudas con respecto al mecanismo, así que estaría bueno que si no lo entienden lo podamos ver bien, porque acuérdense que de ahora en adelante los mecanismos los que van a tener que tener más en cuenta. Bien, ahí les comparto pantalla para que vayan viendo lo que responden. Bien, la pregunta dice, ¿cuál es el producto de la hidrólisis SN1 de LR3-cloro-3-metil heptano? Bien. Bien, van a contestar. Hagan lo mismo, o sea, si no están seguros, contesten lo que les suene más y vamos viendo por qué sí o por qué no las opciones que contestan. Eso que aparece en las dos últimas opciones, entre paréntesis, más del isómero R Sí. o más del isómero S, en el caso de obtener la mezcla de los dos isómeros, el que predomina es el R en un caso y el S en el otro. Eso quiere decir esa indicación ahí. Sí, lo tuve que poner de esa manera porque no me entraba todas las palabras, era como demasiado para escribirlo. Así que eso que dice ahí entre paréntesis es lo que dice Gaby. Bien, mientras terminan de responder, Dani, ¿querés...? Bien. Mientras Dani empieza, ¿se acuerdan cuál era la característica de una reacción SN1? Que sucedía en dos pasos. ¿Qué se formaba El carbocatión. Perfecto. Entonces, eso es lo principal. Siempre se tienen que acordar que cuando les dan un mecanismo de reacción tienen que pensar en qué es lo que pasa en ese mecanismo. En este caso, como lo dijo, no sé quién habla porque no les veo el nombre cuando hablan. No sé por qué no me muestra quién está hablando. Julieta Macari, por la Julieta. voz, ¿no? Bien. Está bien. Como dice Julieta, la SN1 es una reacción en dos pasos. Un primer paso donde hay una formación de un carbocatión y en un segundo paso, ¿sí?
es cuando se produce la sustitución. Entonces, al haber formación de carbocatión, ¿qué pasaba? ¿Qué estructura daba? Generalmente. La más estable, la menos estable, ¿habían reordenamientos o no? Sí, hay reordenamientos. Bien, por una cuestión de estabilidad, siempre es carbono terciario, secundario y primario. Así que, eso es lo primero que tienen que pensar cuando ven esto. Fíjense que hay muchos que han marcado la opción 1, que dice que el R3-cloro 3-metil-heptano va a dar S3-metil-3-heptanol. ¿Cuándo sucedía este tipo de sustitución que de R pasaba a S? Generalmente cuando era una reacción concertada del tipo SN2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser una reacción concertada va a haber, tienen que estar sí o sí, la molécula tiene que tener un espacio suficiente para que el sustituyente ingrese por un lado, mientras por el lado contrario sale, en este caso, el halógeno. Entonces, vamos a empezar por ahí. Esa que pusieron, los que marcaron el 1, estaría mal por eso, porque ese producto de reacción sería si se estuvieran dando un mecanismo SN2. Tal vez así en el aire es más difícil de entender, ¿sí? Pero ustedes siempre piensen que va a haber un cambio en la isomería de R a S cuando haya una reacción del tipo SN2. Bien. Dani, ¿querés explicar lo de recién? Veamos lo de recién, díganme si Bien. esa era la duda. Para obtener, Sí. si queríamos obtener un dihalogeno que era vecinal, es decir, que teníamos vecinales, que son 2 carbonos aledaños, y obtenemos un halógeno en cada uno de estos carbonos. ¿De dónde vienen esos carbonos? De un doble enlace. Lo vamos a hacer fácil, lo vamos a poner así. ¿Cómo vamos a hacer? A partir de un halogenuro, cualquiera, ¿no? Llegamos a un dihalogenuro vecinal mediante una adición, ¿sí? De este molde halógeno, que era lo que decía el enunciado. Y esto era vecinal, acuérdense, uno al lado de otro. Uno al lado, 2 carbonos que son vecinos, que son aledaños. Y después alguien preguntó cómo obteníamos uno que sea geminal. Eso va a ser a partir de, tiene que ser de un alquino. Entonces supongamos que estemos así ante... Para que ingrese, para que sea geminal, o sea, que los 2 halógenos queden en el mismo carbono, ¿cómo vamos a hacer? Primero vamos a adicionar, si quieren lo hacemos con cloro de hidrógeno, nos va a quedar así. La adición de un solo mol, por lo tanto, nos permanece, o sea, se mantiene la insaturación. Ahora nos queda como doble enlace. Acá nos quedan 2 hidrógenos y acá el cloro. Volvemos a este, vamos a hacer así. Uy, fibrón no más, a ver el otro. Acá adicionamos. Si alguien preguntó si había algo más, no, simplemente catalizadores no, simplemente el fluoruro de hidrógeno. Bueno, el hidrógeno va a ir a donde hay más hidrógeno, es decir, que va a quedar acá carbono, hidrógeno 3, y acá queda un cloro y un cloro, ¿ven? Los 2 halógenos en el mismo carbono. Este es uno geminal. Profe, ¿y si en vez de habernos dicho un mol hubieran sido 2, directamente nos daría el dihaluro geminal o no? Pero era a partir de un alqueno. Pero era un alqueno. Ajá, sí, era un alqueno. Solamente hubiera reaccionado un mol de halógeno por cada mol de alqueno. Exacto. Bien, 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 ahora entendí. Gracias, profe. Bien, buenísimo. Bien. Entonces, ¿quedaron saldadas las dudas con eso o quieren volver sobre algo más?
de esa pregunta? Bien. Bueno, entonces volvamos. Ahí les vuelvo a compartir pantalla. Esperen un segundo. Ahí les vuelvo a compartir la pantalla y vemos que terminaron de responder. Bueno, quedó ahí en 17. ¿Escribieron algo más? No. Bien. Vamos a la respuesta de esta pregunta. Al formarse un carbocatión, ¿sí? Por el mecanismo SN1, al formarse un carbocatión, el carbocatión más estable, en este caso, tanto el cloro como el metil están en el mismo átomo de carbono, entonces al salir el halógeno, se va a formar el carbocatión más estable, un carbocatión terciario. En ese carbocatión va a ser donde va a hacer el ingreso la molécula de agua, ¿sí? Que después se tiene que desprotonar para que nos quede el alcohol. Esperen un segundo, no sé por qué. Se me quedó trabada la computadora, me parece. Ahí. Voy a volver a presentar. Bien. Bien, en este caso, la respuesta correcta para este mecanismo, esta pregunta es difícil. No es que va a entrar en este examen, pero es algo que puede llegar a entrar en el global integrador, ¿sí? En el global integrador se va a preguntar mucho de estereoisomería, entonces, si les ha quedado medio colgado, es un tema que tienen que empezar a ver, ¿sí? En el caso de esta reacción, por mecanismo de sustitución SN1, el producto que va a dar es RS3-metil-3-heptanol con mayor cantidad del isómero S. Si quieren lo podemos ver en otra consulta, pasemos la hora, pero estuvo bien el acercamiento que hicieron, por lo menos de saber que les da R y S. ¿Sí? Quédense tranquilos que esto no va a entrar, pero para que lo vayan teniendo en cuenta que este tipo de preguntas puede llegar a entrar para el global. Vamos a la siguiente. Sí, a ver, ahí les paso la pregunta y les tiene que aparecer esto. Sí. Como comentario, digamos, para justificar ese producto, tener en cuenta que el carbocatión, que es el intermedio, es una estructura plana. Por lo tanto, puede ser accedida por arriba, o sea, es plana. Entonces, el nucleófilo puede ingresar por arriba o por abajo del plano. Entonces, ¿cuál de los dos isómeros? O sea, es una mezcla de isómeros, pero no una mezcla racémica, es decir, no hay 50% de cada enantiómero. ¿Por qué predomina más el de inversión de la configuración? Y porque si el grupo saliente está saliendo por acá, en cierta manera va a obstruir el ingreso del nucleófilo por acá. Entonces el nucleófilo va a resultar más simple entrar por acá, por el lado opuesto. Por eso es que en esa mezcla de enantiómeros, el que predomina es el de inversión de la configuración. No sé si se entendió. Sí, profe. ¿Todos pueden ver la siguiente pregunta? Parece que no hay dudas en esa. Ah, pero han respondido dos. Dos.
¿Qué tipo de haluros son todos ellos? ¿Son primarios, secundarios o terciarios? Los ejemplos ahí. ¿Qué han dicho? Uy, esperen que a ver, me golpean la puerta. Secundarios. Sí, ajá, son secundarios. Entonces, digamos que la decisión no va a pasar por el primario, el más reactivo, luego el secundario y luego el terciario. Tienen que pensar en términos, digamos. ¿Se acuerdan cuál era el factor determinante de la reactividad en SN2? Lo que se llama impedimento estérico, es decir, el carbono en el cual se va a producir la sustitución nucleofílica SN2 tiene que estar lo más despejado posible. Es decir, que no haya grupos voluminosos en torno a ese carbono en el cual se va a producir la SN2. Ese sería un poco, ahí está, mientras más sustituyentes, más volumen y más interior. Muy bien. Perfecto. En base a eso puede tomar la decisión. Esta era más fácil, ¿sí? La de recién era difícil. Y como le dijo Gabriela, siempre en una sustitución SNO2, en lo que tienen que pensar es en el tipo de, bueno, en este caso en el tipo de halógeno, si es primario, secundario o terciario. Acuérdense que va a ser primario y secundario, generalmente la SN2, y en el impedimento estérico que tenga la molécula. Como dijo ahí Valentina, que creo que fue la que escribió en el chat. Valentina, a mayor cantidad de sustituyentes, está más impedido, entonces la concertación de un mecanismo de reacción SN2 es cada vez más difícil. Generalmente, cuando tienen a mayor cantidad de sustituyentes, se cambia el mecanismo de reacción, pasa a un SN1 y hay un reordenamiento por carbocatión. Bien, ahí tenemos 17 que fueron más o menos los mismos que contestaron recién, así que ya estarían las dos preguntas de sustitución. Pasemos ahora, no me equivoco, a las dos de eliminación. Quedan dos de eliminación, dos de freones y pasamos a alcoholes. Si alguno tiene alguna duda que le haya surgido, ahora podemos verla, o hasta ahora van bien. Bien. Ahí va la otra. Bien, perfecto. Entonces, ahí va la otra. Estas son de eliminación. Bien, vamos. La idea de este repaso es también saber si a ustedes les sirve más tal vez ver dudas así que hacer solamente los ejercicios. Ustedes recuerden que tienen la guía de ejercicios resuelta, pero generalmente cuando uno lo tiene resuelto, lo ve resuelto y dice, sí, lo entendí, pero por ahí poner un paso más, ¿sí? Subir el nivel para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente entendí? Hay que hacer siempre, o sea, hay que ponerse enfrente de ejercicios que no hayan resuelto o que no sepan cómo se resuelven para ver si
por lo menos tienen el pensamiento crítico de buscar la respuesta. Recuerden que para el global ustedes van a tener todos sus apuntes. Tienen tiempo, tienen los apuntes, tienen que saber dónde buscarlos. Entonces, el saber cómo pensar de cómo voy a buscar la respuesta, a ver, el saber qué tipo de reactivos, con qué tipo de reactivos están tratando, cuál es el mecanismo de reacción que puede llegar a experimentar ese reactivo, les va a agilizar a ustedes la resolución de la prueba. Siempre falta tiempo. Ustedes recuerden que el global de medio término engloba y generalmente tiene mecanismos de reacciones largas, que es lo que les lleva más tiempo. Entonces, empecemos a ver desde ahora las dudas que les puedan surgir, porque es lo que les va a trabar cuando estén haciendo el global. Ahí Valentina en el chat dice que le gusta, porque Bien. participamos y vemos qué errores tenemos o qué dudas. Bien. ¿Alguno más para responder? Recién van 9. Nueve, 10. Cantidades iguales, bien. Bien. Van 11. ¿Hay alguno que me quiera decir o escribir por qué le parece, por qué está ganando la respuesta de 1 buteno y 2 butenos o más 2 butenos? ¿Se anima? ¿Se animan a escribirlo? Compartir, Laura, las respuestas, ponerle ideas. ¿Cómo? Podés compartir las respuestas porque no estamos viendo. Ah, nada. Ah, perdón, pensé que ya les había compartido la pantalla. Perdón. Ahí Emanuel dice, sé que el 2-buteno es más estable. Ahí alguien más dijo, pregunta, sí, que sigue la regla de Zaitsev, a ver qué más decía, había bastante. El 2 buteno estás más sustituido. Acuérdense. Sí, muy buenos los aportes. Sé que el 2-buteno es más estable, sigue la regla de Zaitsev, el 2-buteno, bueno, ¿sí? Y, bueno, no alcanzó a ver más. Está muy bien los aportes, muy bien. El 2-buteno está más sustituido. Acá no me suena nada, Laura, ninguna. Ah, no, a mí me sonaba como que estaba, sí, que se paraba y se volvía a alargar la grabación. Bueno, como dijeron, el mecanismo, ¿qué característica tenía el mecanismo de eliminación E2? Sí, pasó que se me desconectó. Por eso lo de cambio de operadores. Bien. Ahí se favorece en base fuerte, dice Valentina. Ajá. ¿Y qué característica tenía la eliminación E2? Es concertada. ¿Algo más?
un solo paso, dicen por ahí. Ujú. Bien, entonces si es concertada y es en un solo paso, tiene dualidad de productos. Me salió un segundo, si se los puedo poner en pantalla completa. Me ha trabado la computadora. Bueno, en este caso, la respuesta correcta es esa que han marcado ustedes ahí. Mi computadora. Se los quiero volver a poner en pantalla completa, pero tiene que estar fallando mi internet. Ahí está. La respuesta correcta es esa, la del 81%, sí, al tratarse de una reacción concertada, se va a producir mayor cantidad de buteno por lo que dijo Emanuel, ¿sí? Ese producto es más estable. Y en este caso, lo que es determinante para este mecanismo de reacción es la base fuerte, ¿sí? Generalmente, cuando ustedes vean este tipo de reacción, cuando vean bases fuertes, como el hidróxido de potasio concentrado, deberían poder entender que se está hablando de otra más de eliminación. Acá son lineales las estructuras, nada más que la pantalla las muestra partidas. ¿Sí? Si alguno no las ve o si no las entiende, la podemos escribir. ¿Cuál de los siguientes haluros alquilos es el más reactivo en una reacción E2? ¿Lo pueden ver a la pregunta? Pues tengo que volver a enviar el link. Sí, se ve. Piensen en todo lo que acaban de decir del mecanismo de reacción E2, ¿sí? Ujú. Bueno, ahí van 16. ¿Alguien más responde? Bueno, que vayan 16. ¿Alguno se anima a explicar por qué?
por el chat? Porque ese es el producto, es el reactivo, el reactivo más reactivo en un mecanismo de eliminación E2. Muy bien, Valentina. Sí. Y Valeria. Ujú. Marta, bien. Muy bien. Ahí Valentina fue, Ajá, rayó la respuesta. lo puso. Es Porque es una un haluro terciario y vale dar un alqueno más estable, porque es terciario. Y Gaby, se te escucha medio cortado a vos. Bueno, pero si ando, parece mal con internet. Bueno, y nos quedarían ahora 2 de freones. ¿Cómo andan con el tema de freones? ¿Les cuesta mucho o quieren que pasemos a alcoholes? ¿No tienen ninguna duda con el tema de freones? ¿Se acuerdan cómo de la Alcoholes piden. nomenclatura? Bueno, listo, Fernanda pasemos a dice alcoholes alcohol. entonces. No sé Puede qué tipo de hacerse, alcoholes, pero dice alcohol. bueno, bien, pasemos a alcoholes entonces. Bien, las 2 primeras son de síntesis de Grignard. Estas las deberían tener, pero súper rápidas, porque esto se pide, esto de acá en adelante creo que siempre va a haber algo de síntesis de Grignard, ¿sí? Así que es una de las reacciones que tienen que conocer bien. Claro, freones solo sería buscar la fórmula, o sea, o ustedes tienen que hacer la fórmula, generalmente la ejercitación de freones es esa. Se les da el nombre del freón y ustedes tienen que escribir la fórmula molecular. No sale de ahí. O viceversa. Exacto. Pero no es nada más extravagante que eso, o sea, y si hay algo, por lo menos en este examen, va a ser algo de elegir múltiple opción, no creo que más allá de eso. No les des más datos, Lauri. Estás dando muchos datos. Bueno, pero también les dije que tienen que estudiar mucho de mecanismos. Es verdad, eso es verdad. Buen dato Bueno, eso. ahí les pasé, ¿lo pudieron abrir al link? Esta es súper fácil. Sí, pero Ninguno debería pifiarle. ¿Sí? En una síntesis de Grignard, ¿qué tipo de productos se obtienen? Vamos, vamos. Lo único que yo les diría de síntesis de Grignard que tienen que conocer bien es, o que tienen que estudiar es, cómo planificar la síntesis de Grignard, que por ahí se enredan mucho en eso, ¿sí? La planificación de la síntesis, porque el resto siempre se repite. Bien, van 12. En este creo que todos estamos de acuerdo que en la síntesis de Grignard el producto que se obtiene son alcoholes, pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Entonces pasemos a la otra.
Van 15. Un segundo. ¿Sí? Todos han respondido lo mismo. Vamos a la siguiente entonces. Para formar un alcohol terciario, ¿qué se necesita? Que ya la han respondido 9. Van 12. ¿Alguno más? ¿Hay alguno que no entienda la síntesis? No hay una pregunta más profunda. Estas eran como las básicas para ver si se acordaban. Siempre que vean algún halogenuro que se le asume magnesio, tienen que pensar que van a hacer la preparación del reactivo de Grignard y que después van a necesitar algo más para poder formar el alcohol. Bueno, ahí van 17. Bien, para los que contestaron halogenuro de alquil magnesio, cetona y agua, está perfecto. Siempre que se quiera preparar un alcohol terciario, se necesita que haya cetona, ¿sí?, como reactivo de partida. Si hay un aldehído, ¿sí?, no se puede llegar desde un aldehído a un alcohol terciario por la síntesis de Grignard. Se puede llegar solamente a un alcohol secundario con aldehído, un aldehído superior, no un aldehído primario. Los que contestaron la última opción, halogenuro de alquilo, cetona y agua, esa opción le faltaría el magnesio. Si ustedes mezclan el halogenuro de alquilo, la cetona y el agua, pero antes no han formado, no han hecho reaccionar el halogenuro de alquilo con el magnesio, no van a poder formar el alcohol. ¿Sí? Sí o sí es necesario sumar magnesio en una primera etapa y en una segunda etapa ponerlo en contacto con o la cetona o el aldehído y el agua para poder terminar formando el alcohol. Esto lo explicó Karina cuando estaban haciendo las reacciones, las últimas cadenas de reacciones. Salía una síntesis de Grignard que está explicada en el mecanismo de reacción. Creo que también ella hizo referencia a eso, que siempre acuérdense que es una de las reacciones de alcoholes como para obtención de alcoholes, una de las más importantes. Entonces tienen que conocerla. ¿Saben cuál es la diferencia entre el halogenuro de alquil magnesio y el halogenuro de alquilo? Que se los dije ahí recién. La diferencia entre un halogenuro de alquil magnesio y un halogenuro de alquilo es el magnesio que se ha sumado en una etapa. Si no tienen el magnesio, no se va a poder hacer nunca se va a poder seguir la reacción. Bien, vamos a la otra. Ahí les mando el link. Vamos con 2 de formación de alcoholes. Ahí les mando el link. Ahí va. Bien. Al hacer reaccionar
R2-clorooctano con hidróxido de sodio en condiciones SN2 se obtiene. Ujú. Con lo mismo que estábamos diciendo antes, acuérdense que tanto para los genuros como para alcoholes es exactamente lo mismo, ¿sí? Este es un mecanismo de reacción, SN2, reacción concertada, donde va a haber una sustitución de un átomo de cloro por hidroxilo. Acá tenemos en cuenta la estereoisomería, va a haber un cambio de la configuración de RAS, porque el reactivo va a entrar por el lado opuesto a donde se encuentra la molécula de cloro. Bien, perfecto. Entonces, si en esta no tenían duda, en la que viene tampoco van a tener duda. Vamos a la otra. Mientras van contestando, ¿se acordaban qué característica tenía la reacción de hidroboración-oxidación? Bueno, ¿algún otro? Bueno, si ninguno se acuerda, la reacción de hidroboración-oxidación tenía la característica de que daba una adición, ¿sí? Se forma un alcohol, va a dar una adición del tipo sin, o sea, tanto el hidroxilo como el hidrógeno que ingresan donde estaba el doble enlace, se unen por el mismo lado, ¿sí? Por el mismo plano. En este caso, como estamos hablando de el 1-etilciclohexeno, el 1-etilciclohexeno es un compuesto cíclico de 6 átomos de carbono que tiene un sustituyente en el carbono 1. Entonces, al producirse la hidroboración-oxidación, va a terminar dando, bien, vamos a esperar que un par más respondan, pero piensen en eso, esta va a tener, este compuesto va a tener isomería cis y trans, porque ya tenemos un sustituyente, un ciclo, acuérdense. Entonces, va orientado a eso esta pregunta, en saber cuál de los dos isómeros van a obtener, si el cis o el trans. Bien, esperemos que respondan dos más y ahí les termino de hacer la explicación. Y creo que también es importante hablar acerca de la orientación, que no es una adición Markovnikov, sino anti-Markovnikov. Eso también, digamos, suma al resultado. Sí, el resultado, exacto. Claro, porque cuando hacíamos una hidratación de alquenos, esa era Markovnikov. Cuando usábamos estos reactivos de hidroboración, oxidación, era para obtener alcohol, lo mismo que hidratación de alqueno, pero esta es anti-Markovnikov. No sé si sirve la acotación, pero bueno.
Bien, uno más, responda, vamos. Bueno, o tal vez ya se fueron, o ya les aburrió, no sé. Bueno. Bueno, ahí hay uno más. En este caso, ¿sí? El producto mayoritario es el trans 2-metilciclohexanol. Así como, ahí como les decían las profes, esta adición es del tipo anti-Markovnikov. Entonces, al ser de tipo anti-Markovnikov, va a quedar en uno de los carbonos el etil que ya estaba dentro del ciclohexeno, y el hidroxilo se va a adicionar en el carbono vecino, ¿sí? En el carbono donde estaba el doble enlace. ¿Sí? No en este caso no sería en el carbono 1, sino sería en el carbono 2. Y después lo otro que le decía es que era de la hidroboración-oxidación, que era el tipo sin la adición, que tanto el hidroxilo como el hidrógeno se unen del mismo lado. Como necesitan espacio para poder realizar esta adición, el producto mayoritario va a ser el 2-metilciclohexanol. ¿Por qué? Porque tanto el etil va a quedar en uno de los planos del ciclo hexeno y el hidroxilo tiene que quedar sí o sí por el lado contrario. Es un poco enredada, más si no la hacen a la reacción, pero sí tengan en cuenta que esta reacción les puede llegar a servir si necesitan hacer un producto donde tenga este tipo de isomería, ¿sí? Piensen que la mayoría de las reacciones son específicas, entonces, en el caso que ustedes estén planteando un mecanismo de reacción donde necesiten formar algún compuesto que presente isomería cis y trans, van a tener que pensar en esta reacción, y no van a poder pensar, como lo decían recién, en una hidratación común, porque en la hidratación común el hidroxilo, en lugar de irse al carbono vecino del etil, va a adicionarse en el mismo carbono, van a terminar tanto el hidroxilo como el etil en el carbono 1 del ciclo hexano. Ahí lo está escribiendo. Les dejo de compartir pantalla, si la ven a Daniela. O no sé si vos estabas escribiendo otra cosa. Dani. No te escucho. Perdón. Sí, hice uno más sencillo, porque por ahí el ciclo era más complicado para que lo vean. La idea es, me parece que la duda, díganme si es eso, si no hacemos otra, la duda es que sea Markovnikov de anti-Markovnikov. ¿Esa sería la duda, por eso lo quieren en la pizarra, o otra cosa más? No, hacéselos por la duda, no sé. O si lo entendieron, pasamos a la otra. Pero eso... Decíamos que cuando es agua, o sea, hidratación, me falta el ácido, ¿cierto? Era para formar alcoholes, o sea, las dos reacciones, vamos a obtener alcoholes con las dos reacciones, no más que esta va a seguir según la adición Markovnikov, y esta va a ser anti-Markovnikov. Si decimos que es Markovnikov, acuérdense que por lo tanto el oxidilo me va a quedar en el que tiene menos hidrógeno. El hidrógeno va a ir al carbono que tiene más hidrógeno. Y si fuera dioxidación, va a ser anti-Markovnikov, lo que quiere decir que el hidrógeno va a ir a aquel carbono que participe del enlace que tiene menos hidrógeno. Y ahí van a obtener un alcohol primario. Y esto es anti-Markovnikov. Y esta es Markovnikov. No sé si eso era lo que querían ver. No, la adición anti-Markovnikov no la vimos. El mecanismo, sí vimos la reacción, pero el mecanismo no. Dani, me parece. Claro, exacto. Como dice, la Gaby, vos estás escribiendo eso.
Pensé que lo estaban como preguntando. No, si alguien preguntó que no entiende el mecanismo, entonces le dije que no lo vamos a hacer. Pero me parece importante que en el caso del ciclohexeno, además de la orientación a A ver. dónde ingresa el hidroxilo, es la estereoquímica, o sea, los cis trans, porque al ser una adición sin, hidrógeno e hidroxilo entran de la misma cara y el etilo queda de la otra cara. Entonces, lo que me dice que es trans es el etilo y el hidroxilo. Digamos que eso es lo que también complementa el caso que propuso Laura. Ese, claro, que tiene estereoisomería. Claro, ¿le podés representar o ¿Sí? ¿Cómo es que era el ciclohexeno cuánto? etilciclohexeno? Entonces lo voy a hacer acostado al ciclo, Claro. para verlo mejor. ¿El etilo está en el 1? ¿Un etil era? Sí, un etilciclohexeno. Bien, lo hacemos así, se ve, a ver, vamos a ver mejor el doble enlace. Así era, ¿cierto? Y además nos va a quedar sí, es decir, que con la oxidación que dijimos que era anti-Markovnikov, nos va a quedar en este primero, ¿cierto? Acá está el etilo. Ay, me cuesta verlo en el ciclo. Va a quedar en el alcohol, va a ir el oxidrilo va a ir al que tiene menos hidrógeno. Más hidrógeno. O sea que a este. No, ahí va el hidrógeno. ¿Para qué no? ¿Cómo era la reacción? ¿Para qué no te escucho bien, Gaby? El hidrógeno va al anti-Markovnikov. Va no al que tiene más hidrógeno, sino que al Claro, a este va a ir, ahí está. Me costaba verlo acá. Y si dijimos que nos da cis, gracias a Gaby que me costaba verlo acá. Nos va a quedar para arriba. Este lo podemos hacer así. O ponemos así. Ahí está, ¿ven? Entonces le da, además de ver la que es la adición anti-Markovnikov, ¿sí? Porque ahí está, si hubiese sido según Markovnikov, nos hubiese entrado acá, donde tenía menos hidrógenos, el oxidilo. De los dos carbonos que participan en el doble enlace, este es el que tiene más hidrógeno. Entonces, anti-Markovnikov, acá viene el oxidilo. Y dijimos que era... Fíjate que hidrógeno e hidroxilo entran de la misma cara. Del otro, de abajo en este caso. ¡Ah! ¡Qué salaminga! Perdón. Vamos a hacerlo para que lo vean. El hidrógeno entra ahí y el oxidrilo en la misma cara. ¿Eso querés ver, Gaby? ¿Así? Sí, eso. Y entonces que el producto... Ahora lo hicimos bien. Ahí está. Entonces, si nombramos el ciclo alcano, de acuerdo a sus isometrías geométricas, sería trans, ¿cierto? Exacto. Sí, porque el alquilo les queda de un lado y el oxidrilo del otro. Por ahí sacamos el hidrógeno, por ahí lo ven mejor. O por ahí para representarlo mejor, lo pueden ver así. Para arriba. Y ahí para abajo, el oxidrilo. Por ahí se puede ver mejor. Claro. Queda uno para arriba y el otro para abajo porque es algo que, como dijo la profe, no se ve el mecanismo de la hidroboración-oxidación, pero siempre que tengan un sustituyente en el doble enlace, es como bastante voluminoso. Cuando el mecanismo de reacción procede es muy voluminoso, entonces siempre va a entrar del lado contrario a los sustituyentes que tengan, ¿sí? Si hay un doble enlace, no necesariamente que haya un anillo, sino que haya un doble enlace en la cadena y que hayan sustituyentes. Siempre va a ser la entrada de tanto del hidroxilo como del hidrógeno del lado opuesto porque el mecanismo
necesita espacio para suceder. Entonces, ténganlo en cuenta como un mecanismo de reacción en el caso que se les pregunte o una adición antimarcónico, o si están buscando formar un alqueno con isomería trans. Bien, creo que ya no habían preguntado nada más. Después de esta, espérenme un segundo. Creo que esta ya hicimos las dos. Pasemos a eliminación. Ahí les paso el link. Nos queda eliminación y sustitución y terminamos. En realidad, si quieren ver algo más específico, alcoholes, ahora lo vemos. Si no, hacemos estas últimas dos. Son dos de eliminación de alcoholes y me quedan dos de sustitución. Así ustedes digan, ¿están bien hasta ahora? ¿Quieren seguir? ¿Quieren parar? ¿Quieren ver algo más específico? ¿Siguen ahí? ¿Ya se fueron? Sigamos. Bueno. Bueno. Entonces ahí va. Ahí va otra. Voy a compartir pantalla otra vez. Bien. Bien. ¿Qué tipo de reactivo es necesario para conseguir una reacción de eliminación de alcoholes? Esto fue con lo que se empezó la clase, ¿sí? Si se acuerdan. Bien, ahí vamos. Bueno, si se acuerdan, si estuvieron desde el principio surgió la duda de la parte de teoría de esto, de eliminación en alcoholes. Ustedes acuérdense que tienen eliminación para halogenuros de alquilo y eliminación para alcoholes. Entonces, para una eliminación usan un tipo de reactivo y para la otra eliminación usan otro. Entonces puede llegar a haber duda en esta con el tipo de reactivo por eso. ¿Cuál se usa para los halogenuros de alquilo en las eliminaciones y cuál se utiliza para alcoholes? Bien, ahí van 11. ¿Hay alguien más que quiera responder? ¿13? Bueno, empecemos por el primero. 14, bien. En el caso del primero, que tenemos ácido sulfúrico diluido y frío, ¿sí? Acuérdense siempre que cuando lo vean diluido y frío, en el caso de alcoholes, si ustedes tienen un alcohol, ácido sulfúrico diluido y frío, como dijo Gaby al principio de la clase, Gaby y Daniela, ese reactivo nosotros lo utilizamos para la formación de éteres, ¿sí? Que es donde tienen que hacer diferencias. Si el ácido está diluido y frío, se va a formar un éter. Generalmente van a ver, si dice temperatura, 25 grados, que es lo que sale en los apuntes. En el caso del hidróxido de potasio, con alcohol, es el reactivo de eliminación de halogenuros de alquilo. ¿Sí? Así que ojo, no lo confundan. Si ustedes ven el alcohol y hidróxido de potasio,
no podrían protonar el alcohol para que salga. ¿Sí? Sí o sí necesitan medio ácido para poder hacer que ese hidroxilo dentro de la molécula de alcohol se protone y así sea un buen grupo saliente. Bien, llega hasta ahí, hasta 14, entonces la respuesta correcta en este sí o sí tiene que ser ácido sulfúrico concentrado y caliente. Siempre en una eliminación de alcoholes va a ser ese el reactivo. Por lo mismo que explicó Gaby al principio de la clase. ¿Alguno no estuvo? Igual en la teoría lo tienen. ¿Sí? A ver, y una pregunta, a ver, es el hidróxido de potasio con alcohol, es decir, la potasa alcohólica, es el reactivo para eliminación en haluros de alquilo. Ese tipo de reactivo promueve mecanismos E1 o E2 en haluros de alquilo. E2, perfecto. Eso ténganlo en claro porque hay alguna preguntita donde deben elegir el mecanismo para un haluro de alquilo en presencia de potasa alcohólica. Bien. Bien, vamos a la otra. Bien, vayan respondiendo. La reacción del 3-pentanol con ácido sulfúrico caliente. Y tienen 4 opciones. Díganme qué piensan ustedes que les puede llegar a dar. Vamos. ¿Lo pueden ver todos o quieren que les vuelva a mandar? Ahí está. Uh-huh. Uh-huh. Bien, mientras contestan alguno más, pensemos. El 3-pentanol ¿sí? El 3-pentanol es una molécula de alcohol que tiene el hidroxilo justo en la mitad. Y tiene la cadena carbonada de 5 carbonos y un grupo hidroxilo en la mitad. Entonces, para poder pensar cuál sería el producto que les puede llegar a dar, deberían pensar hacia dónde se va a producir la eliminación. En este caso, sea para cualquiera de los dos lados en donde se haga la eliminación, el producto va a ser el mismo. ¿Sí? Porque si ustedes tienen 5 carbonos, si empiezan a contar de un lado y la eliminación se produce de un lado, el alqueno va a quedar, el doble enlace va a quedar entre el carbono 2 y 3, si empiezan a contar, por ejemplo, por la derecha. En el caso de elegir el otro lado, ¿sí? Si empezar a contar de izquierda a derecha, y hacen la eliminación con el carbono vecino, también el doble enlace va a quedar entre carbono 2 y carbono 3. Cuando hacen la nomenclatura de esta molécula, por ambos lados, el alqueno va a tener exactamente el mismo nombre. Ahí les muestro cuál sería la respuesta, ¿sí?
sí o sí va a dar un alqueno por el tipo de molécula. Si esta molécula hubiera estado sustituida, hubiera tenido algún otro sustituyente que no hubiera sido en el carbono 3, se hubiera podido dar se hubiera dado la posibilidad de que les diera dos alquenos diferentes. Y va a existir sí o sí un tipo de isomería por la cantidad de carbonos que quedan, ¿sí? Ustedes van a tener el doble enlace entre carbono 2 y 3. En el carbono 2 van a tener dos sustituyentes diferentes, que va a ser uno metilo y el otro hidrógeno, y para el otro lado van a tener, en carbono 3 tendrían un etil y un hidrógeno. Entonces sí o sí va a presentar alguno de estos tipos de isomerías, o isomería cis o isomería trans. Este era más fácil, o sea, el mecanismo, pensándolo, es un poco más fácil. Nos quedaría solamente dos más, las de sustitución. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿No? Bien, entonces vamos a las últimas dos, así ya los dejamos libres. Si les ha surgido alguna otra duda ahora en este rato, díganla. Bien, ahí van las últimas dos entonces. ¿Les llegó? Gaby, bueno. Bien. No lo he dejado en porcentaje, por eso dice 6, 2, pero es lo mismo. Bien. Buena pregunta, Gaby. Ujú. ¿Cuál es el mecanismo de esta reacción? Parece que ya estamos.
¿Están viendo el chat, chicos? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué no digo? Bien, Valentina. Sí. Acuérdense que los halures de alquilo primarios y secundarios dan principalmente SN2 y los terciarios SN1. Para alcoholes primarios y secundarios dan SN1, primarios y secundarios, no, secundarios y terciarios dan SN1 y solo los primarios SN2. No sé si me expliqué o hice enriedo. Me parece que se entendió. ¿Sí? Sí. A ver si los escribo. A ver, uno más. Al ser SN1, así, ahí como pone Gaby, este sería un halcón secundario, al ser SN1 va a haber transposiciones en la molécula, ¿sí? No por impedimento, o sea, se va a haber formación de carbocatión, puede haber una transposición, y por eso no va, el producto no sería, el producto posible de la reacción no sería la que tiene el yodo en carbono 2, porque para que el yodo entrara en carbono 2, el mecanismo de sustitución debería ser el SN2. Es decir, en esta SN1 van a tener el producto sin transposición, que sería el 3-metil-2-iodo-butano, y el producto transpuesto, que es el 2-metil-2-iodo-butano. Por eso la mezcla. No sé si se entiende. Yo lo preparé acá, Gaby. Si querían que hiciera la transposición, se las mostraba. Vale. Sí. Rápidamente. Bien, por favor. A ver, Ahí Laura, se las va a dar ahora con el ejemplo. Sí, con ese mismo. Laura. ¿Se ve bien? Ahí le dejo de compartir. Laura, Ahí dejo de compartir, listo. Ahora te van a ver. no sé si Bien. se entendió ¿Se acuerdan que en el primer paso lo que pasaba era que se producía el carbocatión? ¿A dónde estamos? Era un alcohol, ¿cierto? Sí. Bien. A ver, se producía. Primero era la protonación del oxidilo, ¿cierto? Díganme sí, porque ya no me da. Era una sustitución. Sí. Les quería mostrar, a ver. Que lo que hacía primero era formarse el... no me sale el paso, el SN1, el carbocatión. Sí, primero se forma el carbocatión. Igual creo,
porque yo le cambié la posición al metil y me parece que había dejado los productos de reacción si estuviera en el carbono 2, así que hacela. El metil estaba en carbono 3, el hidroxilo estaba en carbono 2, el carbocatión se iba a formar en el carbono 2 y después iba a tener transposición. Claro, lo que nos pasa es que se forma el carbocatión acá, y lo voy a hacer como muy rápido, por lo que entra el halógeno en ese carbono, este es el carbocatión secundario. Me está faltando algo, me suena. Y lo que pasaba, que al tener acá un carbono terciario acá al lado de este, se producía se producía la transposición, el reordenamiento, donde se mueven estos, el metilo se nos va a transponer acá. Ay, perdón, estoy haciendo lío. Estoy hablando mal. El carbocatión nos queda acá en este terciario. Esto es lo que llamamos... Sí, siempre tiene que haber protonación del alcohol. Ustedes tienen el medio claro, para ácido. eliminar la molécula de ese agua protonada. Si quieren hacemos todos los pasos. O yo directamente le estaba mostrando el carbocatión acá. ¿Qué decís, Gaby? Bueno, hacer paso, hacer ahí. De la protonación de los Sí, claro, para que no les quede duda. Bueno. ¿Qué es lo que pasaba en este medio ácido? Se protonaba Sí, porque este no era un buen saliente, este oxidrilo, cosa que la molécula de agua sí es un buen saliente. Entonces primero se protonaba ese oxidrilo, ahí era que se producía la eliminación de ese oxidrilo, quedando acá el carbocatión, que era lo que veíamos recién. Y acá es que se nos produce la transposición, ¿sí? Esto quiere decir que se nos mueve acá acá nos queda con 2 hidrógenos, ¿sí? Se nos mueve acá el átomo de hidrógeno, queda con carga positiva. Quedando Entonces, acá la carbocatión en secundario, pero al estar realidad. ¿alguien dijo algo? Al Sí, estar sí. al lado de ese carbocatión secundario, un carbono terciario, se produce esta transposición formando o reordenamiento este carbocatión terciario. Dando de esa manera después el halógeno entra en ese carbono y en este de acá. ¿Está bien? Entra ahí, el halógeno entra y ustedes cambian por dónde empiezan a contar la cadena. Por eso queda el 2,2. El halógeno ingresa en ese carbón-catión terciario, entonces si ustedes ven por orden de prioridad de nomenclatura, en lugar de contar de derecha a izquierda, como estaban contando, tienen que contar por el otro extremo. Por eso les queda el 2,2. El 2-metil, 2-yodo, butano. Ahí ese carbono va a ser el 2, es lo que dice Laura. Y si vienen por acá, esos son los dos productos que tenemos. Bien, acuérdense, ahí la pregunta esa de si siempre se protona, siempre se va a protonar el alcohol, porque si no, no puede concertarse la reacción. O sea, si no hay protonación del hidroxilo, no va a haber salida del hidroxilo de la cadena. Entonces, si tienen una sustitución, sí van a tener que tener el medio ácido para que se protone el hidroxilo de esa manera que salga en el primer paso, ¿sí? Y que después se sustituya por un halógeno, en este caso. ¿Lo entendieron?
Bien, bueno, como les dijimos recién, el objetivo de esto es que ustedes vieran las posibilidades, empiecen a pensar qué cosas así se les puede llegar a pedir en el examen de medio término. Entonces, fíjense que si les falta reforzar todavía algo de teoría, traten de ir reforzando, porque cuando les pidan que hagan mecanismos específicos, van a tener que tener incorporados todos los conceptos. Entonces, mientras más dudas se saquen ahora, en estos días antes del integrador, mejor les va a ir, ¿sí? Y ya se quedan seguros con la nota de global integrador de medio término, por lo menos que lleguen a la nota mínima, para que no estén pensando después en diciembre que lo tienen que volver a rendir. Entonces traten de ir apuntando a por lo menos tener vistas las reacciones más importantes, porque va a ser lo que les va a ahorrar tiempo en el examen. Preguntan si van a tener que mandar fotos, supongo, ¿no? Afirmativo. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Diga. En las respuestas de esa pregunta hay un más. ¿Ese más es de que te suma o de que hay más de No, eso? de mayor cantidad. Mayor cantidad. Ah, bien. ¿Y la mayor Era cantidad cuál como, era la del carbocatión? ¿Que claro, se la del movía? producto que era 2,2. Claro, cuando se transpone el carbocatión, que se forma el más estable, siempre que ustedes tengan ese N1, va a haber transposición, porque es una cuestión de estabilidad. Entonces, ese más hacía referencia a que iba a haber mayor cantidad del 2-metil, 2-yodo-butano, por la estabilidad del carbocatión. Pueden tener la mezcla, van a tener la mezcla, una menor cantidad del 3-metil, 2-yodo-butano, y en mayor cantidad el 2-metil, 2-yodo-butano. A eso Claro. hacía referencia como al principio, cuando empezamos con las primeras preguntas, que siempre que vean más cantidad o mayor, o solamente el más, es porque estaba haciendo referencia a mayor cantidad. Yo porque no tengo más espacio, es como muy, muy acotado el espacio donde se pueden poner las respuestas, como para ponerlo más desarrollado. Bueno, gracias. ¿Algo más? Nada, listo. Bueno, como les dijo Gabriela en el chat hace rato, el lunes tienen consulta con ella. ¿Con vos, Gaby? No, con Karina. Con Karina. Y el examen del martes, lo mismo que se ha venido haciendo. Un examen con 2 horas, que generalmente va a tener una pregunta de desarrollo para que lo puedan hacer. Y el resto todo múltiple opción. Múltiple opción o verdadero y falso. Sí, pero en ese tipo de formato. Bueno, listo entonces, chicos.